Bueno, vamos a hablar de agricultura, vamos a recibir al ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, profesor de la Facultad de Agronomía, director de Unicampo. Bueno, vamos a hablar de cultivos de invierno. Si bien estamos en una situación compleja con respecto al tema lluvias, los pronósticos indican que por delante estamos con un escenario niño, lluvias por encima de lo normal. Vamos a hablar de cultivos de invierno, vamos a hablar de cómo se ve verano teniendo en cuenta justamente este escenario, una soja que está con un también marco de volatilidad en materia de precios. Comencemos por el tema invierno. ¿Cómo se está evaluando en este momento el escenario y la situación actual de los cultivos? Buenos días, Esteban, y el gusto de recibirte. Bueno, buen día, Martín, muchas gracias por llamar. Mira, en relación, en general, bueno, primero, como medio parecido al año pasado, se terminó la siembra muy temprano. Ahí 15 o 20 de junio, prácticamente estaba todo sembrado, quedaba una colita para sembrar. Empezó medio complicado porque todo el mundo sabe que la cosecha de verano, sobre todo las hojas de segunda, las que se cosecharon, se atrasó muchísimo, también las de primera, entonces no se podía avanzar. Estábamos metidos en mayo y teníamos un área muy importante sin cosechar, con chacras que estaban sin poder iniciarse los barbechos, estaban presionando contra el atraso de la fecha de siembra, en algunos lugares con alguna lluvia ahí a mediados de mayo, que amenazaron mucho la estación de siembra, que se decía, bueno, si nos llueve, si nos cae otra grande, nos va a sacar afuera del estadio. Por suerte eso no sucedió, y después de esa última lluvia ahí en mayo, mediados 15, 20 de mayo, dejó de llover, y prácticamente no llovió nada durante todo junio, y se pudo avanzar muchísimo, y se sembró mucho. O sea, el que sufrió más ahí fue la canola, porque, claro, el periodo de siembra, el grueso del periodo de siembra de la canola es mayo, y ahí estuvo complicado para sembrar, y los cereales no. O sea que los cereales se pudieron sembrar muy bien, están en muy buen estado, y la canola le tocó lo peor porque le tocó el atraso, bueno, los números que están muy finos para la canola, los problemas de las heladas, los problemas iniciales que tuvieron muchos productores en algunas zonas con bicho bolita y con hormiga. Bueno, eso se refleja inclusive en los datos que sacó hace unos días atrás el Ministerio de la DEA, mostrando una caída furibunda del área, ¿no? Claro, y los pronósticos que indican, estamos en un escenario donde se mantiene en general el pronóstico niño, o sea que finales del invierno, arranque de la primavera tendríamos lluvias que podrían estar incluso por encima de lo normal. En este escenario, de acuerdo a los cultivos hoy como están, ¿cómo se ve el panorama? Bueno, mira, nosotros no nos vamos a poder hablar de lo que son los pronósticos en sí. Sí los usamos y sí, cuál es la situación que tenemos ahora. Nunca habíamos visto un pronóstico con un sesgo tan importante a lluvias por encima de lo normal. La probabilidad de lluvias por encima de lo normal está en el 90% por encima del 90%. Si miramos eso y sin meternos en detalles de cuál es el sesgo realmente de la temperatura en el Pacífico y lo que están diciendo la gente que trabaja en clima, que es lo que está pasando con la temperatura en el Atlántico, sin meternos en eso, si miramos el pronóstico ampliado del NOAA, Universidad de Columbia, para esta zona, las probabilidades que tengamos lluvia muy por encima de lo normal son muy, muy, muy elevadas. Claro. Y eso es lo que, o sea, esto que en febrero era así, que en marzo, y por eso estuvimos opinando, la efectiva como opinamos, guarda con el tema de un año con exceso de precipitaciones en el periodo crítico llanado-verano, porque nunca nos ha ido bien ahí, pero cultivo de invierno, entonces cuidemos, seamos racionales, no arriesguemos todo eso que decíamos, eso que distribuimos por todos lados, ahí con cuidado con el doble golpe, ese tipo de cosas. Bueno, el pronóstico no ha cedido, o sea, si lo miramos al día de hoy y esperamos que cambie o que se corra, ¿no? Claro. Como pasó en el 2015, que se corrió un poco hacia arriba y nos dejó afuera. Hoy si lo miramos, y está todo por jugarse y esperemos que no se cumpla, pero está feo, claro, ¿no? Ahora, y a propósito del cumplimiento, Facultad de Agronomía, INIA, han hecho un trabajo, o hicieron un trabajo hace un tiempo atrás, del nivel de acierto, digamos, de este tipo de pronósticos. ¿Cómo están justamente las probabilidades con respecto a lo que han sido los pronósticos y el acierto cuando se han estado realizando este tipo de anuncios? Sí, este fue un trabajo que se publicó, que el autor principal es Gonzalo Rizzo, se publicó en conjunto con el equipo de Facultad de Agronomía de INIA, ahí a fines del 22, el año pasado. Es un trabajo muy interesante para acá, para las condiciones uruguayas, que está hecho con información uruguaya, analiza la relación que hay entre los pronósticos ampliados desde el principio del siglo XXI y con lo que definitivamente ocurrió, y analiza cuál es el nivel de precisión para pronósticos niños, niña,
la que afecta a los cultivos de invierno, a la salida de la primavera, la que puede afectar a los cultivos de verano. Y las cosas, bueno, el pronóstico que tenemos ahora, que está definido como niño, sí, definido como niño, tanto para el invierno como para el verano, este trabajo, lo que era muy necesario un trabajo de ese tipo, lo que muestra ahí es que el nivel de precisión o acierto, si querés, de los pronósticos ampliados es muy superior para años secos que para años lluviosos, para que sea más fácil de entender. ¿Sí? Le pegan más, para hablar de un fardo, le pegan más a cuando el pronóstico es que va a llover por debajo de lo normal, en particular en invierno, en particular hacia el litoral norte. Es mayor la precisión cuando te venís hacia acá arriba, hacia acá donde estamos nosotros acá, ¿sí? Y baja un poco la precisión hacia el sur del país, hacia Colonia. Vamos. El nivel de precisión, además, lo que decía al principio, que es mayor en años niña, que los niños, la simetría en la precisión aumenta hacia los pronósticos de verano, sobre todo los pronósticos de niño. Cuando el pronóstico es niño, o sea, lluvias por encima de lo normal, la precisión baja un poco, y no importa hablar ahora, inclusive dentro de poco esto va a aparecer por todos lados, van a aparecer charlas por todos lados, inclusive Andrés Berger el año pasado también lo estuvo mencionando en una de las charlas que ocurrieron y una que ocurrió a principios de este año. El nivel de precisión para eventos como el que tenemos enfrente, que es un niño, ¿sí? Para primavera, pero sobre todo para el verano, que es lo que la gente mira, ¿qué puede pasar con este verano? El nivel de asimetría es muy grande entre el litoral norte y el litoral sur. El nivel de precisión aumenta hacia acá y disminuye hacia el sur. Entonces hay que ser cuidadoso con lo que vamos a hacer, no tanto con el área, sino cómo la vamos a sembrar, qué medidas de manejo vamos a tomar. Pero claro, si miramos cómo estamos parados hoy, seguimos con lo mismo que decíamos hace 2 o 3 meses atrás. O sea, cuidemos el invierno para no regalarlo demasiado, porque el año no se juega en la yunta. Entonces podemos tener un año muy bueno para las primeras. Todo indica que puede ser un año con condiciones favorables para las siembras tempranas de maíz, por ejemplo. Ahí está. Y mirando ya lo que es verano, justamente en este escenario, ahí para lo que es siembra de primera sería digamos, condiciones favorables. Mirá, nosotros tenemos una base de datos que estamos terminando de procesar ahora, que seguramente vayamos a mostrar en muchos lugares, en muchas charlas, que muestran eso, lo mismo de un trabajo, Osvaldo, que se publicó hace como 10 años atrás, en el 2013, que decía, eso de los años niños, los maíces de primera tienen ventajas, y no que los maíces sembrados tarde, no. Lo que pasa es que los de primera rinden mucho, ¿sí? Y en los otros años, sobre todo en los niños, les pasa lo contrario. Y los estables son los cultivos sembrados tarde, sobre todo los de maíz. Un dato interesante que surge de una base de datos muy importante es que en los años que llueve mucho, voy a decir una obviedad, pero a veces no se nos pasan por alto las cosas obvias, que son las cosas gruesas, es que en los años niños, no solamente los maíces de primera rinden mucho, sino que los maíces sembrados tarde suelen ser sembrados más tarde. Para que tengas una idea, la fecha media de la base de datos que tenemos nosotros de los maíces de estación corta de crecimiento, sembrados tarde, no importa si es primero o segunda, normalmente tiene una fecha media, o sea, el promedio de todas las chacras sembradas tarde, entre el 9, 10, 11 de diciembre. Y en los años niños, la media se va acercando a la Navidad. Porque obviamente cuando llueve demasiado, que es el problema que tenemos con los cultivos de invierno, cuando llueve demasiado el problema es entrar a sembrar. Además del retraso en la cosecha de los cultivos de invierno. Y esas son las explicaciones por qué a veces en los años que llueve mucho, los cultivos sembrados tarde tienden a rendir menos, a pesar de que hay agua. Y esto, para el caso de la soja, para no hablar solamente del maíz, muchos de los grandes que estaban muy activos en plena locura de la agricultura, ya del 2008, 2009, 2010, 2011, todos vivimos el año 2009, 2010, que fue el exceso de precipitaciones en noviembre, sí, parte de diciembre, con los problemas que tenemos sobre todo con el trigo, con el atraso de la cosecha, con los cultivos que no se podían cosechar,